Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de la gastronomía en Navidad y si nos da tiempo también hablaremos algo sobre los aguinaldos. Pues bien, queridos amigos y amigas, saben ustedes que de siempre se ha dicho que los reyes de la gastronomía en la Navidad son el pavo y el besugo. También antiguamente habían otros elementos como era el bacalao, que hablaremos también, y bueno, y conforme la vida se ha ido evolucionando y hemos tenido más medios y más poder adquisitivo, pues hemos adaptado esa gastronomía a nuestras comidas de Navidad. Bien, pues vamos a empezar por una cosa muy curiosa, y es que el besugo fue uno de los productos más importantes en las Navidades, especialmente además porque era muy costoso económicamente, y el hacerlo llegar a muchas partes de España. Las partes del interior de España, resulta de que cuando llegaba la noche vieja, perdón, la noche buena, como era vigilia, pues no se podía comer carne, y entonces muchos optaban lógicamente por el pescado. Pero ¿qué pasaba con las zonas del interior? Las zonas del interior tenían muy difícil el acceder al pescado, puesto que no había los medios de comunicación que hay hoy, no había esos trenes rápidos que tenemos, ni teníamos coches, ni teníamos nada de esto. Y entonces el traer el pescado, especialmente desde las lonjas del Cantábrico y del Atlántico, se hacía bastante complicado. Hubo un señor que se llamaba José de Herrera que pidió al rey que le concediera unos salvoconductos, unos permisos para que pudiera pasar desde la zona norte de España a Madrid sin que por aquellos fielatos que había lo detuvieran y tuvieran que dar explicaciones y tal, porque la mercancía que llevaba, que era el pescado que compraba allí en esas zonas del norte, pues cuando llegaban a Madrid pues ya estaban bastante pochas, porque claro, no se tardaban horas, sino se tardaban a lo mejor días, ¿no? Entonces el pescado que más se utilizaba para estas fiestas de Navidad era el besugo, y el besugo era porque digamos que es un pescado que aguanta más, el camino, y entonces ese era el que traía. Que antes de que empezaran las mesas del Palacio Real y de los nobles y de gente pudiente, muy pudientes, pudieran tener el besugo en sus mesas, antes allí pues el que quería guardar la vigilia, lo que hacían era pues que o bien comían peces y cangrejos del río o el célebre bacalao, que está muy bueno, pero entonces estos elementos eran, digamos, que comidas de pobres. Hoy un buen bacalao no es comida de pobres, es una exquisitez para cualquier gourmet. Bueno, pues este hombre, este José de Herrera, consiguió de que se le dieran unos permisos muy especiales para que a lomos de mulos trajeran los besugos, los trajeran a Madrid. Y eso lo hacían, pues obviamente metían nieve en unos capazos y metían allí los besugos, pero claro, tengan en cuenta la distancia que hay de un lado a otro, y estos mulos pues tenían que hacer el viaje prácticamente corriendo a la bulla,
porque era una manera de ganar tiempo para que el pescado llegara a llegar en condiciones a las mesas de Madrid. Pero fíjense, aquello era trágico, porque aquellos mulos aquellas eran reatas de mulos que asusaban para que siempre fueran corriendo y apenas si le daban descanso a estos pobres mulos. De hecho, había un dicho que dice: por el besugo muere el mulo, un dicho muy antiguo ya. Y eso ocurría. Bueno, pues cuando empezaron a llegar allí los besugos, que costaban un dineral, pues claro, simplemente esto lo demás que lo podían comer la gente que pudientes y gente de alto nivel que podían permitírselo. También el besugo bueno, dio paso también al pavo. El pavo, saben ustedes que es un animal que, bueno, prácticamente procede de América, de México, y bueno, pues después del descubrimiento de América, el pavo pues se hizo un hueco en toda Europa, especialmente en Inglaterra, que luego esos peregrinos que fueron a América con el Pilgrim, etcétera, etcétera, sus comidas de Navidad lo hacían con aquellos pavos que por aquella zona se daba mucho. Pero el origen del pavo, de la celebración del pavo, está hay quien difiere un poco, pero se sabe que fueron los aztecas los primeros que utilizaron el pavo para las celebraciones. De hecho, fíjense, es curioso porque el pavo lo utilizaban para las comidas de celebración de un dios que ellos tenían, que voy a leer el nombre porque es que el dios, estos dioses aztecas tienen un nombre muy complicado. Se llamaba Huitzilopochtli o una cosa así. Aquí lo veis en el letrerito. Y bueno, pues lo utilizaban para celebrar el nacimiento de ese dios suyo, pero aparte también aquello, digamos, que lo hacían con otro elemento, y era el sacrificio humano, porque los aztecas, saben ustedes, que practicaban el sacrificio humano, hacían barbaridades, y aquí en algunos grabados se pueden ver estas terribles prácticas. Los mexicanos le llaman al pavo el guajalote, que significa gran monstruo. Fíjense, al pavo le decían gran monstruo, el guajalote. Y bueno, pues aquí la tradición se pasó a Europa. Europa, pues hay sitios que tienen mayor incidencia y otros que tienen menos. En Málaga, prácticamente el consumo del pavo pues no es muy grande. Nosotros preferimos el pollo o la gallina, pero el pavo como que no. Yo tengo una experiencia que alguna vez la habré contado, y fue un año en que, bueno, el pavo era sinónimo de que la cosa iba bien en una familia. Cuando llegaba Navidad y ponía un pavo, es que la cosa iba bien. Y mi padre un año pues compró un pavo, que entonces los pavos se compraban vivos, y no como ahora metido en unos brick donde vienen ya pelados y limpios y nada más que para meterlo en el horno. Entonces el pavo había que comprarlo, llevarlo a la casa, cortarle el pescuezo, sangrarlo, quitarle las plumas, limpiarlo. O sea que era bueno, eso pasaba también con las gallinas, ¿no? Era una tarea bastante complicada. A mí me ha tocado alguna vez hacer esta tarea. Bueno, pues aquel año mi padre compró un pavo, que por cierto lo paseó por toda Málaga, porque claro, había que presumir de pavo, y cuando llegó a la casa, pues mi madre, pues bueno, la primera vez que entraba un pavo en mi casa, mi madre pues lo mató, lo preparó y lo guisó. Y el día de Nochebuena pues teníamos pavo para comer,
pero con el disgusto para mi padre de que a ninguno de todos los que estábamos allí, incluso yo creo que ni a él siquiera, le hizo gracia el pavo. No nos gustaba la carne de pavo. Tanto es así que no comimos pavos, y al día siguiente, bueno, mi padre cogió un rebote bastante importante, y al día siguiente aquel pavo casi intacto se lo regalamos a una familia que, bueno, pues lo estaba pasando mal, y aquella familia comió pavo. O sea que nosotros el pavo, pues como es una cosa que no nos llama mucho la atención. Los pavos venían desde las fincas que rodean Málaga. Venían, y fíjense, venían andando, o sea, con sus patitas venían, y el pavero con una vara lo iba guiando hasta llegar a los sitios donde se concentraban para vender los pavos, que era en la zona de Felizain o en la zona de Atarazana. Y incluso habían coplillas que se cantaban con respecto a los pavos y tal. Bueno, no quiero extenderme mucho, esto con respecto a la gastronomía. Y los aguinaldos, pues los aguinaldos, saben ustedes que eran, bueno, muchos de los jóvenes sobre todo, pues esto ni lo han visto, pero eran personas que llegaban a la casa, personas que tenían unos oficios que tenían que ver con la ciudadanía, y entonces pues llegaban a la casa, por ejemplo, con una tarjetita y decía: el fontanero le desea felices navidades, y entonces se le daba una propinilla, y después iban a otra casa y otra cosa, y así con todo lo que cogían, pues tenían para pasar una noche buena, pues un poquito más buena. Así pasaba con el electricista, el cartero, el panadero. Todos los oficios pasaban por las casas, y a todos se le daba una pequeña cantidad, porque no era cuestión de dar mucho dinero, porque tampoco estaba la cosa muy bien, pero ayudaba a estas personas para pasar las navidades. Aquello acabó, esta costumbre de los aguinaldos acabó cuando en el régimen de Franco pues decidieron pues crear lo que fue la paga de Navidad. Entonces se estableció pues que llegando Navidad, pues teníamos una paga, con lo cual pues a muchas familias les venía muy bien, porque era el momento de comprar estas cositas un poquito más especiales con que ayudar a preparar una comida más especial. Y bueno, también hay que decir que era la época en que los niños también, en mi caso, nos reuníamos, la pandilla que solían ser 10 o 12, y íbamos de casa en casa felicitando las navidades a modo de aguinaldo, íbamos de todos nuestros amigos. Entonces, claro, si éramos 10 o éramos 12, pues íbamos a 12 casas, incluyendo la propia. Y entonces pues nuestras madres nos daban una peseta o nos daban una tontería para que, bueno, pues nosotros pues estuviéramos contentos aquellas navidades. Pero además nos daban una cosa que hoy, si nos lo dieran, pues seguramente que incurrirían en un delito, y posiblemente incluso pudieran temer por ir a la cárcel. Y es que a los niños de entonces, que estoy hablando de teníamos 10, 8, 9 años, íbamos a la casa, y cada casa nos daba una copita de anís con agua. Eso le llamábamos palomita, una palomita. Y nos tomábamos una palomita. Claro, una palomita en sí pues no hacen mucho, pero cuando éramos muchos niños los que íbamos a muchas casas, pues yo, la verdad, cuando llegaba a la mía, pues nada más que tenía ganas de acostarme, y tenía un colocón tremendo. Así y todo, pues aquí estamos, no nos hemos muerto ni nos ha pasado nada. Antes se me ha olvidado decir una cosa también muy curiosa con respecto al pavo, y es que hay una cosa que antes se decía: esto me ha costado 20 pavos. 20 pavos venía a significar que le había costado 100 pesetas, 5 pesetas por pavo. Eran pavos. Y eso era porque era el precio que en aquella época a mediados del siglo, o sea, perdón, de
de casi a finales del siglo XIX, principios del XX, era lo que costaba un pavo. Costaban 5 pesetas, que era bastante dinero para la época. El pavo era un artículo de lujo. Y entonces de ahí vino, esto vale tantos pavos, porque cada 5 pesetas era un pavo. Y entonces pues me ha costado 20 pavos, pues eran 20 duros, eran 100 pesetas, o me ha costado 5 pavos, pues eran 25 pesetas. Eso es una curiosidad que también me he querido comentarlo. Bueno, no os quiero hacer el vídeo muy largo, solamente desearos que paséis una muy feliz Navidad, y que no solamente pensemos en lo que vamos a poner en la mesa, sino también pensemos en esas personas que viven a nuestro alrededor, muchas veces casi invisibles, y que a lo mejor pues no lo están pasando muy bien, o están solas, o tienen algunas dificultades, y si podemos echarle una mano, pues mira, no estaría de más. Eso yo creo que nos alimenta más que una opípara cena de Navidad. Así que sean felices y piensen en los demás. Muchas gracias y hasta la semana que viene.